Escuela Politécnica del Programa de Actualización de Conocimientos, Asignatura Electrónica Moderna, Asignatura Práctica Moderna. 3. Nombre de la Aldea Zavala. Guía de desarrollo de diseño, continuación y la simulación para el convertidor de la corriente dentro de esta 1.1. Alumno Cristian Zavala. La presente práctica los parámetros básicos del sumador. A través de la presente se nos aplicación configuración simular el amplificador de aplicación típico. Se nos pide que incorporemos dentro del software Multisim para lo cual los siguientes elementos. Práctica electrónica analógica. En esta sección se realizará un estudio del amplificador operacional y sus aplicaciones implementado por Electrónica Moderna. La realización de las prácticas tenemos incorporado un amplificador operacional principal, la herramienta web, resistencia de 10, National Instrument resolución de 10K. Para la práctica 1A de DC, el amplificador operacional tiene como parámetros de onda 3 tierras, podríamos mencionar la que está en rojo es la señal de entrada y la ganancia es la señal de salida elevada. Tenemos telescopio, tenemos también aproximado de ya tenemos implementado resistencia de entrada muy alta, resistencia de salida muy baja. El amplificador operacional de continuamos con la configuración de varias delimitaciones. Se encuentra en este caso chip un circuito, tenemos un voltio, aquí 500 Hz de frecuencia, circuito integrado como el que tenemos en la figura 1, nada más, que es del 741, pero no es de igual manera para todos. Vamos a observar físicamente ese es el diseño. Bueno, sencillamente con este circuito ponemos el amplificador operacional se compone de varias etapas y estas se encuentran en un solo chip, como hemos dicho anteriormente, la etapa de entrada diferencial, intermedia de aplicación y la de potencia. La diferencial, en esta etapa se toma la tensión o voltaje diferencial de entrada y la amplifica los voltajes en etapa intermedia, que es la etapa de aplicación. Su objetivo es aumentar la ganancia. La etapa de potencia, en esta se suministra una señal de alto nivel a la carga exterior. Comparamos, son los mismos. Todas estas etapas, como indica el documento, deben ser polarizadas mediante fuentes de alimentación y salida y menos resistencia. Una vez verificados, solicitamos cambiar los valores de los resistores y las fuentes de la entrada y que observemos los cambios. Nosotros presentar estas resistencias del mismo valor para obtener una ganancia ideal y el lo cual las entradas las características de una idea: impedancia de entrada, los siguientes valores, ganancia de bucle abierto infinito, ganancia nula para la señal en modo común. También presenta una impedancia de salida nula, ancho de banda de 90 grados infinito. Características del amplificador del otro circuito, y en este caso el 741 vamos a correr el circuito de la práctica. Una impedancia de entrada cerca de los 1000 megaohmios. Tenemos las gráficas igualando unidades, la resistencia ganancia nula tanto en la entrada como la resistencia de ganancia, y también ancho de banda 1 MHz, desde 1 MHz los voltajes de entrada también les desde 1 Hz hasta 1 MHz, perdón. Sí, podemos visualizar. Estas son las gráficas de relación de la misma manera del amplificador B, que es la señal de entrada real, como del generador real. Hablando de la funcionalidad del amplificador operacional, debemos mencionar que siendo un circuito integrado, variamos el cual se emplean de las amplitudes muchos circuitos diferenciarlos para, en este caso podemos mencionar para un proceso analógico de señales en operación de salida y está lineales como amplificación, suma, resta, derivación, integración, y en no lineales como comparación, rectificación, multiplicación. Para la generación de señales sinusoidales, cuadradas y triangulares también se utiliza en fuentes de tensión y de corrientes, en filtros, en convertidores analógicos y también en condicionadores de señal, como es el caso que vamos a mencionar a continuación. El amplificador operacional nos sirve como acondicionador de señal, a no ser para
prácticamente en la salida y en los acoples de entrada de múltiples circuitos. Tenemos estos circuitos como configuraciones características del amplificador operacional, es decir que estas, siendo configuraciones características del amplificador operacional, no sirven para distintos acoples de señal en circuitos no se producen los efectos, circuitos ya de implementación. Para mayor detalle que sí podemos ver el incremento de la página de Wikipedia al amplificador operacional y podemos desarrollar el tema que describimos brevemente en este documento. Los circuitos típicos del amplificador operacional son los que vamos a continuación a ver. Tenemos una saturación como comparador, vemos el programa como seguidor y vemos que mantenemos como no inversor de ganancia. Es el circuito básico con un sumador inversor. La práctica número, la salida es, como lo mencioné, es inversiva, la parte A, y cada resistencia es independiente. Corriente a voltaje como restador inversor. Vamos a dar paso a la siguiente etapa. Sigue siendo de la misma forma como lo hemos dicho, resistencias independientes, implementar el convertidor de voltaje de corriente ideal. En este caso aquí primero nuevamente apagamos como derivador ideal circuito anterior y procedemos como conversor de corriente a voltaje, implementar el circuito de corriente a voltaje, obteniendo la gráfica esperada. Esas son las características y circuitos típicos de un amplificador operacional. Mencionamos anteriormente que el amplificador posee terminales para polarización simétrica. En este caso tenemos dos pines para dentro de la misma polarización, más VCC y menos VCC, al igual que dos terminales de entrada y otro de salida del amplificador, cuando indica la figura 2, la carga en la salida paralela. Ya hemos mencionado en R5, entonces adicional verificamos los valores. Tenemos dos zonas de funcionamiento, la lineal y la de saturación. En la zona lineal, la salida toma los valores correspondientes entre más VCC y menos VCC, mientras que cuando estamos en la zona de saturación ya tenemos el valor de VCC o el de menos VCC. En este momento cambiemos. La operación que siempre se realiza es por el P sub 0 igual a la ganancia multiplicada por el voltaje de positivo en la no inversora menos el valor de la corriente de la inversora, lo cual vemos como resultado, si verificamos nuestro documento, la ganancia por el voltaje de entrada. De la misma forma cambiamos el valor de los voltajes. Se menciona el virtual wiring, que es una conexión que está dentro del simulador multisim, que nos ayuda o nos facilita para suprimir las conexiones de polarización en el voltaje del amplificador operacional. Nada más que es eso el asunto. Dentro de las especificaciones que hemos revisado del LM, del circuito integrado LM471 de la National Instrument, ya podemos obtener que tenemos 8 pines, como muestra la figura. En este caso es dentro de los 8 pines, un pin no se utiliza, el pin número 8, el pin número 1 y 5 son utilizados como offset. Eso es para las calibraciones. La unidad inversora, que es el pin número 2, la no inversora, que es el pin número 3, las dos entradas, el pin número 4 del voltaje menos VCC, el voltaje 5 ya lo mencionamos, el voltaje 6 es el voltaje de salida, y el pin número 7 es el voltaje más VCC, que alimentamos con más 12, y en el pin número 4 menos 12, o más 15 o menos 15.
Se nos plantea dentro de la guía el identificar a este circuito típico del amplificador operacional, en el cual podemos describir que es, ir revisando, es un no inversor. Luego se nos solicita realizar una comprobación de tanto del circuito en el osciloscopio como de los cálculos obtenidos de las expresiones básicas de ese circuito, obteniendo que tenemos una ganancia de 2 unidades. Escuela Politécnica del Ejército, programa de actualización de conocimientos, asignatura electrónica moderna, de la asignatura práctica moderna. 3. Nombre del alumno Cristian Zavala. Práctica número 2. Continuación y la simulación para el convertidor de la corriente de aprendizaje a voltaje 1.1. Alumno Cristian Zavala. La presente práctica pretende realizar un sumador. A través de la presente se nos solicita simular una marca de corriente a voltaje y un se nos pide que incorporemos dentro del software corriente multisim, para lo cual los siguientes elementos. Ya los archivos tema de circuitos electrónicos implementados en el sistema. Nosotros ya tenemos implementado por motivos de tiempo. F5. En este tenemos incorporado un amplificador operacional, archivo principal, resistencias de 10, doble clic A, 20K, 30K y 10K. Dos fuentes de voltaje de DC. Va formando este caso la gráfica. Tengo la gráfica de entrada, 3 tierras, la que está en rojo es la señal de entrada y la que está en azul es la señal de salida. Es una relación. Un osciloscopio, perdón, que tenemos acá, y ya tenemos implementado el circuito anteriormente. 20 voltios. Muy bien. Continuamos con la configuración de las fuentes de alimentación. En este caso es, si abrimos, tenemos un voltio, más o menos de frecuencia. En mi canal número 1 nada más, tenemos voltios, pero no es de igual manera para todos. Bueno, sencillamente con este circuito ponemos a correr entonces así podemos observar en la gráfica la ganancia que está doble gráfica de cambiar los valores. Se nos solicita verificar de salida. Se nos solicita cambiar los valores de la resistencia de retroalimentación y observar los efectos. Se cambia un valor de 50K y se obtiene una señal de salida. Son los mismos voltajes solicitados dentro de la placa que habíamos observado anteriormente. 2.3 de nuestro aquí. Presentación. Se nos solicita también ya dentro del comparamos la herramienta de multisim, utilizar Circuit Wizard, las gráficas, básicamente para realizar una configuración dura. Una vez verificado solicitan cambiar los valores de los resistores y las fuentes de la entrada y que observemos los cambios. Nosotros hemos puesto resistencias del mismo valor para obtener una ganancia de -1, lo cual las entradas vamos a abrir nuevamente en las cuales las entradas se suman, obteniendo los siguientes valores. El parado del circuito, abrimos de nuevo el circuito pendiente, podemos observar y si existen desfases de 90 gramos a correr. ¿Qué sucede? Hemos quedó encendido lo que es el inversor. Nuevamente es todo lo que correr el gráfico de la práctica, sumador, con los valores establecidos, regresamos a los valores hemos dicho, obtenemos las gráficas, igualando las resistencias tanto en la entrada como la resistencia de ganancia, y también podemos mencionar a la práctica los voltajes de entrada, también les igualamos la secuencia solicitada, que queda a satisfacción, visualizar la diferencia. A verificar, si ponemos nuevamente canal B, que es la señal de entrada del generador, auto testeo en la misma dimensión, tenemos ya la gráfica, variamos a obtener rangos de las amplitudes para que podamos poder diferenciar los voltajes.
los otros circuitos. La otra gráfica en rojo es la señal de salida y está confirmando lo solicitado. Una escala de 20. Estamos en escala de 10 y obtenemos una salida de 10. Si graficamos con los cambios realizados en la resistencia de 50K, ponemos la misma frecuencia que en el gráfico anterior. Básicamente hemos visto que no existe mayor diferencia, a no ser que le subamos a 200K. Estamos haciendo un cambio sin apagar el circuito. No hubo una relación de cambio, tenemos que apagar y prender, encender de nuevo, si no, no se producen los efectos realizados. Y ahí vemos que sí afecta el incrementar el valor de la resistencia en este caso, pero con valor de 50K vemos que todavía no tenemos una saturación. Nuevamente corremos el programa y vemos que mantenemos la relación de ganancia. Eso es todo en cuanto a la práctica número 3A, la parte A, convertidor de corriente a voltaje. Vamos a dar paso a la siguiente etapa. De la misma forma, como lo hemos dicho, vamos a implementar el convertidor de voltaje a corriente. Ya lo tenemos aquí. Primero nuevamente apagamos el circuito anterior y procedemos a implementar el circuito de corriente de voltaje, obteniendo la gráfica esperada. Tenemos la gráfica esperada, la cual también se visualiza en el documento adjunto. Dentro de la misma práctica se nos pide el medir el voltaje que está circulando por la carga en la salida paralela en R5. Entonces verificamos los valores, nos están dando en valores en micro. Vamos a ver si es que le vemos nuevamente. Bueno, en este momento cambiemos por el otro multímetro, ponemos a correr, ponemos en corriente alterna y tenemos el valor de la corriente, lo cual, si verificamos nuestro documento, ya está alguien. De la misma forma cambiamos el valor de los voltajes y vamos 15, vamos a correr y tenemos el valor de 7.24 miliamperios. Se puede observar, a ver, verificamos y vemos que empieza a saturarse ya con la salida. En este caso es si la salida se nos empieza a saturar.
porque el voltaje de entrada está en verde y el voltaje de salida en rojo. Listo. Esta fue la práctica número 3.